Bueno, muy buenas tardes a todos. Me confirman si están viendo mi presentación. Me permiten un segundo, ya la voy a colocar en pantalla completa. Me confirman. Perfecto. Perfecto. Listo. Bueno, muy buenas tardes nuevamente a todos. Para mí es un verdadero honor abrir este espacio educativo como son las epicápsulas. Agradecimiento muy especial al doctor Oscar. De verdad que lo puedo decir como docente, como egresada, estos espacios son muy enriquecedores, ya que permiten que todos como comunidad académica nos encontremos, repasemos conceptos, retomemos ideas o planteamientos que tal vez teníamos en algún momento o conozcamos nuevos enfoques que nos van a servir desde la parte de epidemiología, de estadística y de investigación. Como bien el doctor Oscar mencionaba, vamos a abrir con un tema muy interesante que son las revisiones de alcance, también conocidas como Scoping Review. Estas revisiones para algunos, tal vez que han leído del tema, pareciese que fueran más o menos recientes, pero como ya lo vamos a ver a lo largo de la charla, se darán cuenta que no lo son tanto, pero ha habido un boom respecto a las publicaciones en los últimos tiempos. Así que vamos a comenzar. Para continuar con el proceso que vamos a hacer en esta hora con nuestra temática, les quiero presentar la agenda. Vamos a hacer un recorrido muy especial, comenzando con el contexto de por qué es importante que abordemos y conozcamos qué son unas revisiones de alcance. Obviamente, el concepto como tal, las características, la, digamos, importancia que tiene este tipo de estudios, tanto para las ciencias de la salud como para la investigación, ciertas desventajas que debemos de tener en cuenta, las aplicaciones que tienen en campos investigativos, los aspectos metodológicos, les voy a dar unos tips muy importantes que espero que sean de mucha ayuda para ustedes, así como diferentes enlaces y artículos de consulta. Bueno, es importante que cuando abordemos un tema nos contextualicemos el por qué llegó a surgir este tipo de revisiones. Como ustedes saben, en la actualidad la producción científica, respectivamente en tópicos de ciencias de la salud, ha crecido enormemente y está en constante crecimiento. Ejemplo de ello es si hoy, por ejemplo, hacemos una búsqueda en PubMed sobre hipertensión arterial y factores de riesgo, puede que nos arroje un N número de artículos. Si hacemos esa misma búsqueda el día de mañana, ese número asciende y así sucesivamente, porque cada día estamos en constante publicación y en constante innovación con respecto a la ciencia y a los artículos científicos. Eso en cierta medida se ha vuelto complejo, especialmente para el personal de salud, debido a las agendas apretadas que manejan en sus horarios laborales y la necesidad que se tiene de estar actualizados para brindar lo mejor a los pacientes o a las personas que lo necesiten. Esto no solo incluye al personal de salud, sino también a las personas que están implicadas en la toma de decisiones, los investigadores. Leer toda esta evidencia generada y publicada día a día se puede volver algo desgastante. En este escenario han surgido estudios que lo que buscan es sintetizar esa evidencia y son muy útiles para responder no solo una, sino diversas preguntas de investigación. Entre todos estos diseños de estudios de síntesis, el que ustedes más conocen o el que generalmente uno más lee y que tiene más referencia por estar en una de las partes más altas de la pirámide de evidencia en la medicina basada en la evidencia son las revisiones sistemáticas. No obstante, y esto me parece genial que se haya dado la oportunidad de que toquemos el tema, no solamente, y la invitación es esa que les hago el día de hoy, nos quedemos solo con revisión sistemática y metaanálisis. Tenemos otro tipo de revisiones con síntesis de información, cada una con sus características, aportes metodológicos y relevancia para los diferentes campos científicos, no solamente para ciencias de la salud. A partir del nacimiento de la medicina basada en la evidencia, gracias a un movimiento que surgió en Canadá, se han generado herramientas muy valiosas para sintetizar precisamente esa evidencia que ha comenzado y que ha tomado mucha ventaja en las últimas décadas. Estos reportes de síntesis de evidencia que en un inicio incluían, como les comentaba, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis han expandido su alcance. ¿Dónde estamos ahora? Pues les quiero comentar que no solamente nos podemos, digamos, ilustrar de este tipo de revisiones, sino que también tenemos que tener mucho en cuenta otro tipo de revisiones, como son las que les presento acá. Las famosas umbrella reviews, para algunas pueden sonar familiar, para otros no.
también conocidas como revisiones sombrilla o paraguas. Las Scoping Review, que son las revisiones del alcance que vamos a tratar, y también existe otro tipo de síntesis enfocadas en revisión de mapas. Cada una de estas revisiones, como les comentaba anteriormente, tiene unas particularidades. De entre estas alternativas de revisiones, la que más ha ganado notoriedad es la revisión de alcance. Si nosotros revisamos un poco de manera retrospectiva la historia de cómo surgió este tipo de revisiones, ustedes van a encontrar que hay un gran volumen de publicaciones entre los años 2017, 2018, pero atrás, 2014, 2013, también ya se comenzaba a tener más publicaciones al respecto. Y uno creería que tal vez fue en esa fecha cuando, digamos, se consolidó más este tipo de revisiones, y no es así. Esta revisión surgió como un concepto, como ya lo veremos más adelante, por parte de dos autoras en el año 2004-2005. Pero dada la necesidad que tenemos cada día de sintetizar la evidencia científica y no necesariamente de contar con una pregunta muy específica, sino más bien una pregunta más amplia dentro de los objetivos de investigación que nos planteemos, es que han surgido este tipo de revisiones. Relevantes, reitero, no solo para la parte clínica, para la parte médica, sino también desde la parte de la salud pública. Si bien estos no son temas para tratar el día de hoy, sí me parece importante en el contexto que ustedes tengan una referencia a qué, con qué estamos abordando cuando me refiero a una umbrella review o revisión paraguas y con qué nos abordamos frente a una síntesis enfocada en revisión de mapas. Pues bien, la revisión paraguas o umbrella review identifica múltiples artículos que sintetizan la evidencia sobre un tema. Uno la puede llamar como una sinopsis o una síntesis de la síntesis. Es decir, es muy útil, como les coloco aquí, para contrastar hallazgos de revisiones sistemáticas. Y eso es algo que tal vez alguno en algún momento lo pensó. Bueno, si yo tengo varias revisiones sistemáticas, ¿yo no podría hacer como una revisión de esas revisiones sistemáticas? Claro que se puede hacer, y esas son precisamente las umbrella review. Por otro lado, tenemos estas que son las síntesis enfocadas en revisión de mapas. Como su nombre lo indica, mapean las características más importantes de un tópico o de un tema desde un enfoque epistemológico. Identifica las características de un campo de investigación que puede ser teórico, fenomenológico o metodológico. Y eso es lo que la diferencia mucho de la revisión de alcance. Hay que tener en cuenta que dada la variedad de metodologías de síntesis de evidencia, porque hasta este punto ya nos podemos dar cuenta que no solo existen las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, sino que miren que existen otro tipo de síntesis. Entonces, dada esta variedad de metodología y tipos de revisión, es muy fundamental que aquí los potenciales autores e investigadores que quieran abordar un tema evalúen muy bien sus objetivos y las intenciones que quieren al realizar ese tipo de trabajo de investigación para que elijan muy bien qué tipo de revisión van a realizar o pueden realizar. Ahora sí, vámonos al concepto, que es una revisión de alcance. Pues bien, ustedes, si revisan literatura, van a encontrar muchos sinónimos. Hay autores que las mencionan como una revisión panorámica, un estudio panorámico, un scoping study, un mapeo sistemático, que es diferente a esa síntesis de revisión de mapas que yo les mencionaba anteriormente. También hay autores que lo mencionan como un ejercicio de alcance, scoping exercise, revisión sistemática exploratoria. Este último término hace décadas se lo mencionaba, pero últimamente ya se sustrajo la palabra sistemática, porque a pesar de que esta revisión de alcance, como lo vamos a ver, comparte características de la revisión sistemática, sobre todo por la rigurosidad metodológica, al igual que la umbrella review y que la de mapeo, también son sistemáticas en el sentido que son organizadas, tienen un orden. Por lo tanto, en conciliación con los autores y quienes han investigado al respecto, se decidió sustraer ese término sistemática para que no sea algo redundante. Pero entonces, ¿qué es una revisión del alcance? Es una clase de síntesis de evidencia. Esta revisión lo que busca es identificar rápidamente conceptos claves, ojo, de un tema a través de una cobertura exhaustiva de la literatura. Aquí ya les estoy dando una clave que las voy a reiterar durante toda la charla. Este tipo de revisión, si bien no es una revisión sistemática como tal,
sí debe de realizarse de una manera exhaustiva, es decir, tiene que contar con todos los parámetros como lo hace una revisión sistemática para que esa síntesis de información que yo le provea a mi potencial lector o a la persona que esté interesada en el tema, sí sea lo más confiable posible a pesar de las limitaciones que desde la parte metodológica pueda tener. El objetivo principal de una revisión de alcance es explorar de manera amplia, y esta es la clave, un ámbito o área del conocimiento a través de método riguroso y reproducible, manteniendo el rigor metodológico. Aquí ya podemos ver ciertas diferencias con la revisión sistemática, donde las preguntas a veces tienen que ser muy cerradas, muy específicas. Pero si yo, por ejemplo, no quiero ser tan específica, sino abordar una temática de una manera muy amplia, entonces yo debería de orientarme tal vez a comenzar y hacer una revisión de alcance y posteriormente podría terminar haciendo una revisión sistemática. Toma principios importantes de las revisiones sistemáticas, pero presenta características propias, lo que ya les comentaba anteriormente. Las revisiones de alcance se basan en evidencia de cualquier metodología de investigación y esto también es otro sello característico. Cuando se hace una revisión sistemática, lo que uno busca generalmente es que haya homogeneidad en términos de tipo de diseño de estudios. Entonces, si yo quiero evaluar la eficacia de un tratamiento X frente a un tratamiento Y para artropatía degenerativa, yo me voy a orientar a estudios que sean de ensayo clínico. No me voy a, digamos, buscar estudios observacionales, casos y controles, transversales, no. Yo quiero estudios experimentales, ensayos clínicos. Pero si yo quiero hacer una revisión de alcance, como es un tema amplio que yo quiero abordar, entonces la evidencia que yo voy a buscar y recopilar puede ser de cualquier tipo de investigación. Me explico, puede incluir ensayos clínicos, otro tipo de revisiones, puede incluir estudios de casos y controles, otros tipos de estudios descriptivos. Y miren lo que dice aquí, inclusive yo podía incluir evidencia de fuentes ajenas a investigación científica con diseño de investigación, como son las políticas, por ejemplo, políticas públicas. La revisión de alcance brinda, por lo tanto, una visión general integral para abordar preguntas de revisión más amplias que las revisiones sistemáticas, que tradicionalmente están enfocadas a efectividad o a evidencia cualitativa cuando se quedan como sistemáticas y ya con el componente cuantitativo cuando se va más allá a un metaanálisis. Una scoping review, por lo tanto, permite abordar más de una pregunta de investigación. Yo puedo formularme mi pregunta central como una revisión de alcance, pero adicionalmente, si yo quiero complementar o derivar unas preguntas secundarias a ella, lo puedo hacer. Si nos vamos a la parte derecha de la diapositiva, se dan cuenta que cuando uno hace una revisión de alcance, uno puede identificar estudios de cualquier diseño y esto es una ventaja. ¿Por qué? Porque ahí ya no me estoy orientando solo como a un diseño, sino que al hacer como búsqueda de estos diferentes tipos, se intenta llenar ese vacío de conocimiento que hay de ese tema que yo estoy abordando a través de este tipo de revisión y eso promueve la generación de nuevas hipótesis, de nuevas recomendaciones y motivación para que otros investigadores también hagan estudios primarios al respecto. Generalmente este tipo de revisión se hace cuando todavía no hay muchos estudios contundentes de un tema o cuando el tema, digamos, no ha sido tan explorado. Nacen de la necesidad de sintetizar evidencias a partir de un objetivo de revisión más amplio, es decir, temas poco conocidos y explorados, en comparación con lo que sucede con las revisiones sistemáticas, que generalmente hay tanta evidencia que lo que yo busco a través de una revisión sistemática es cómo confluir y hacer una síntesis de esa gran cantidad de evidencia que hay del tema. ¿Por qué se llevan a cabo este tipo de revisiones? Por varias razones, siendo la más común explorar la amplitud o la profundidad de la literatura sobre ese tema, resumir la evidencia porque su mismo nombre lo indica, informar sobre investigaciones futuras, y ya lo veremos ahora más adelante,
así como identificar o abordar lagunas del conocimiento. O sea, que es clave que si yo me propongo hacer una revisión de alcance, es porque ese tema que yo estoy abordando no ha sido muy publicado o no ha sido tal vez abordado por otro tipo de investigadores. Entonces, si yo quiero hacer esa revisión de alcance planteándome una pregunta amplia, es porque efectivamente identifiqué en una revisión preliminar o mientras estaba construyendo mi protocolo que no hay como una información o una síntesis muy clara al respecto o hay muy poca. Entonces, es necesario tal vez integrarla a través de una pregunta amplia que intente dar respuesta. Estas revisiones se centran en sintetizar información respecto a áreas emergentes, conceptos claves, metodologías específicas. Como lo vamos a ver ahora, hay unas particularidades como tal de la revisión de alcance, que si bien, como yo les dije, no es igual a una revisión sistemática, yo puedo empezar haciendo una revisión de alcance y terminar con una revisión sistemática. ¿Cómo yo doy ese paso o ese salto? Primero debo determinar la necesidad y la factibilidad de conducir una revisión sistemática posterior a mi revisión panorámica o mi revisión de alcance, porque no necesariamente hago esta aclaración cuando yo hago una revisión de alcance, tal vez tenga como la suficiente fuente que me permita continuar con una revisión sistemática. Es por eso que aquí se los resalto. Se debe de determinar qué tan necesario y factible es que yo esa revisión de alcance, ese trabajo preliminar que yo hice, lo continúe a través de una revisión sistemática. Porque es importante también a veces, o sea, uno puede arrancar y hacer una revisión sistemática de entrada. No se necesita previamente hacer una revisión de alcance, quiero aclarar. Pero quien desea hacer primero una revisión de alcance, sí sería interesante y lo puede tener en cuenta. ¿Por qué? Porque con esa revisión de alcance yo estoy haciendo un mapeo general de la literatura más reciente sobre el tema. Entonces, cuando yo hago ese mapeo a través de una pregunta muy amplia, estoy conociendo qué tipo de literatura existe para ese tema, lo cual puede ser de gran ayuda para ya enfocarme a hacer una pregunta mucho más específica y conducirme a una revisión sistemática. Entonces, miren que podemos tener ese paso previo de la revisión sistemática. No es necesario, pero es importante que lo tengan en cuenta a través de una revisión de alcance. Miren cómo es posible lo que yo les comentaba anteriormente, determinar qué tan factible es hacer esa revisión sistemática una vez yo hice la revisión de alcance. Pues tengo que generarme unas preguntas. Recuerden que todo en ciencia y en investigación es así. Partimos de una idea que debemos de transformarla en una pregunta. Entonces, tengo que preguntarme, ¿existen estudios sobre ese tema y qué tipo de estudios hay? ¿Será que mi tema está muy enfocado a cierta corriente que se va a un diseño específico de investigación? ¿O será que hay mucha variedad, mucha heterogeneidad en los tipos de diseño? Entonces, más bien, voy a comenzar con una revisión de alcance. Una scoping review me permite entonces, posteriormente, una vez ya la realice, plantear preguntas específicas e hipótesis que puedo llevar a la conducción de nuevos estudios con metodologías un poco más mejoradas, así como la realización de revisiones sistemáticas. Ojo, aquí quiero aclarar también algo. No es que las revisiones de alcance sean menos que las revisiones sistemáticas, para nada. Las revisiones de alcance, con sus particularidades, como lo estamos viendo, son tan valiosas como unas revisiones sistemáticas. Pero miren que esta preentrada, por así decirlo, este primer encuentro que yo estoy teniendo con mi tema, con esta búsqueda bibliográfica, a través de una revisión de alcance, me puede a mí orientar mejor y generarme tal vez de esas preguntas amplias, unas más específicas y unas hipótesis que me conlleven o hacer una revisión de más alcance en la parte metodológica, que es la sistemática, o irme por otro tipo de diseño de investigación que puede suceder, un estudio descriptivo, un estudio experimental o de intervención. Por tanto, estas revisiones de alcance podrían considerarse como parte de los antecedentes de cualquier trabajo de investigación y podría orientarnos sobre lo que se ha hecho sobre el tema, cómo se ha hecho y lo que falta por hacerle. Entonces, miren lo valioso que puede ser hacer una revisión de alcance. Sin embargo, miren lo que les coloco acá. Las scoping review no deben ser vistas solo como una parte del proceso, o sea, como el paso para realizar otro estudio. No, no lo vean como que, tengo que hacer la revisión de alcance para tener una revisión sistemática, un ensayo clínico o un estudio observacional. No, la revisión de alcance es un tipo de estudio en sí mismo y es valioso con sus particularidades.
¿Qué diferencia una scoping review de una revisión sistemática? Ya lo hemos abordado en estos minutos, pero básicamente las diferencias están en las preguntas de investigación que se formulen y cómo yo evalúo la evidencia. ¿Listo? En los dos tipos de revisiones, la base de evidencia es similar. O sea, nosotros vamos a hacer una identificación de artículos de estudios mediante una búsqueda usando fuentes y métodos similares. O sea, vamos a ir a las bases de datos reconocidas, vamos a aplicar nuestra tabla de descriptores, nuestra bitácora de búsqueda, a ingresar las ecuaciones de búsqueda y obtener pues artículos potenciales para ello. Sin embargo, como les coloco acá, hay diferencias. Las revisiones sistemáticas, como les digo, tienden a ser más homogéneas porque yo dentro de mis criterios de inclusión coloco que, dado mi tema, yo quiero encontrar literatura que solo sea con un diseño de ensayo clínico. En cambio, estas revisiones de alcance yo soy más abierta, o sea, no me quedo solo con ensayos clínicos, sino que yo también me voy con estudios descriptivos. Aquí hay un tip. Revisión de alcance o revisión sistemática. Si la intención que ustedes tienen al hacer la revisión es informar, por ejemplo, sobre la toma de decisiones clínicas, determinar la viabilidad, idoneidad, significado o efectividad de una intervención particular, entonces yo debería de inclinarme más por una revisión sistemática. Sin embargo, las revisiones de alcance son más apropiadas para evaluar y comprender el alcance del conocimiento en un campo nuevo, en un campo emergente, o para identificar, mapear, informar o discutir las características o conceptos que se aborden dentro de ese campo de conocimiento. Esta es una tabla donde tenemos comparación, revisiones narrativas que no son para nada sistemáticas y que no cuentan con la rigurosidad que tienen las revisiones sistemáticas o las scoping review. Aquí quiero destacar algo importante. El protocolo, uno puede hacer un protocolo de scoping review así como se hace un protocolo de revisiones sistemáticas, claro, y uno lo puede publicar. Saben que las revisiones sistemáticas se publican en Próspero. Las scoping reviews se publican en otra página que ya más adelante se las voy a presentar. Otra gran diferencia es el tipo de pregunta. Las revisiones sistemáticas, cuando nosotros nos formulamos la pregunta de investigación, esta está bajo una estructura PICO, que es la que todos conocemos. Población, intervención, comparación y el outcome, que es el desenlace. Pero para las scoping review aquí cambia, ¿listo? Y es el enfoque PSC que también ya se los voy a explicar. Otra de las diferencias es la estandarización, o sea, yo antes de hacer mi trabajo o mientras haga mi trabajo de investigación de revisión o voy a revisar una publicación que sea de una revisión, yo me baso en ciertos criterios que ya están estandarizados. Prisma, ustedes saben que es el referente para revisiones sistemáticas y ellos sacaron una extensión para revisiones de alcance que se llama Prisma SCR y ese es el más actualizado, por así decirlo, y es el que todas las organizaciones lo acogen y promueven para que cualquier investigador que quiera hacer una revisión de alcance se base en estas directrices o en estas listas de chequeo. Miren, otra particularidad que comparten las dos, a diferencia de las otras elementos que yo les decía que los diferencia. Ambos son replicables, o sea que si yo publico una scoping review, tengo que ser muy clara con la estrategia de búsqueda, en qué bases de datos la realicé, qué obtuve. Y si otro investigador quiere replicar esa revisión la puede hacer. En conclusión, las revisiones de alcance son de naturaleza exploratoria y descriptiva, mientras que las revisiones sistemáticas, aquellas con metaanálisis o metaanálisis en red, pueden ser de naturaleza explicativa o analítica. Esa también es una de las diferencias. ¿Qué más caracteriza una scoping review? Suele abarcar a ámbitos más amplios, desde su pregunta. Miren este ejemplo que les coloco. Uno podría generarse una scoping review sobre intervenciones de dieta y ejercicio en individuos con riesgo de diabetes tipo 2. ¿Listo? Miren, intervenciones de dieta y ejercicio. No estoy especificando qué dieta ni qué tipo de ejercicio. Y mi población son pacientes con diabetes tipo 2. De manera opuesta, yo podría plantearme una revisión sistemática específica que me evalúe los efectos de la dieta DASH. O sea, aquí ya estoy especificando qué tipo de dieta. En los índices de control glucémico también estoy especificando, ya no digo solo pacientes diabéticos tipo 2, sino que cómo eso interviene en el control glucémico de mi paciente. La scoping review es una buena opción de síntesis, como yo les decía, cuando el tema es infrecuente. Miren, este autor y colaboradores, Sedano, en el 2019 realizaron una scoping review que tenía como objetivo la revisión de literatura sobre la detección del dengue en donantes potenciales de órgano
y el uso de estos órganos infectados. O sea, si yo les digo el tema de detección de dengue en donantes potenciales de órganos y el uso de estos órganos infectados, ¿qué tanto tal vez se haya hecho al respecto? ¿Qué tantas publicaciones hay? Entonces, estos autores se motivaron y decidieron hacer una scoping review al respecto. ¿Qué encontraron? Miren que al final solo incluyeron 3 estudios que cumplían sus criterios de elegibilidad y esos 3 estudios eran 2 reportes de caso y una serie de casos. Hicieron conclusiones sobre el tiempo de inicio de los síntomas, las manifestaciones clínicas y el tamizaje según la área endémica. Con esto, ¿qué mensaje les quiero dar? A veces, inclusive esto pasa con las revisiones sistemáticas. Uno quiere encontrar una infinidad de artículos, 50, 100 artículos, y no. Puede suceder que usted termine con una revisión sistemática, o en este caso, una scoping review, una revisión de alcance, como le pasó a este equipo de investigadores, con 3 artículos o 2 artículos, pero esos son los que dan respuesta a su pregunta. Y miren que a pesar de que su insumo final, después de todo el proceso de tamizaje, fueron 3 artículos, les permitió hacer conclusiones que van a ser relevantes. Lo que aquí les coloco, miren, esta información será valiosa para los investigadores que también lean su trabajo, porque les permitirá tener un enfoque más claro, diseñar futuros estudios más complejos sobre la enfermedad o para también los especialistas en el campo, los infectólogos, que pueden realizar recomendaciones sobre la transmisión de dengue en este tipo de pacientes. Las scoping review no suelen dar respuesta a preguntas específicas como las preguntas PICO. Yo les comentaba, la estructura de la pregunta de investigación en una scoping review es la PCC. ¿Qué significa PCC? P de población, C de concepto y la otra C, contexto. Entonces, ¿qué es la población? ¿Quién o qué es el sujeto de estudio? El concepto hace referencia a qué aspecto específico yo estoy o quiero examinar. Y el contexto, como su mismo nombre le indica, el ámbito o el contexto en que se llevará a cabo la investigación, por ejemplo, Latinoamérica, Colombia, Europa. Este tipo de estructura ayuda a definir los límites y objetivos de la revisión, asegurando que ese enfoque, esa información sea relevante y se puedan identificar los estudios más pertinentes para esa investigación. Miren este otro ejemplo de una pregunta PCC. ¿Cuáles son los métodos moleculares, el concepto, de detección de Mycobacterium tuberculosis, el contexto, en países de Latinoamérica? ¿Listo? Que esa sería como la población. La población pueden ser personas que viven, y miren que el contexto en este caso está enfocado a la enfermedad. Y la población ya nos aterriza como a la localización, pero el contexto también puede ser el sitio, la zona donde se quiera realizar este tipo de estudios para ver qué publicaciones han hecho. Sobre la pregunta de investigación, y se los resalto en amarillo para que no lo olvidemos, debe siempre, no solo en revisiones de alcance, en revisiones sistemáticas y en todo tipo de investigación, debe de haber congruencia entre el título, las preguntas, en este caso preguntas de revisión, y los criterios de inclusión que definamos. Miren este otro ejemplo de una pregunta grande, una pregunta principal para un scoping review. ¿Qué cuestionarios de calidad de vida están disponibles para pacientes pediátricos después de amigdalectomías con o sin adenoidectomías por infecciones crónicas o trastornos respiratorios del sueño? Esa fue como la pregunta grande que se formularon los autores, pero yo les dije anteriormente que podemos hacer preguntas secundarias. Algunas revisiones de alcance precisamente también pueden tener uno o más subpreguntas que contribuyan a profundizar esos atributos particulares, ya sea de la población, ya sea del contexto o ya sea del concepto. Entonces, miren que se formulan otras preguntas. Por ejemplo, ya me quiero enfocar a las edades de esos pacientes pediátricos en los que se han utilizado este tipo de cuestionarios de calidad de vida. Y miren cómo cierro la pregunta. Dentro de las fuentes de evidencia identificadas para la pregunta principal de la revisión. O sea, que yo en esas preguntas secundarias que me generen, miren cómo la puedo cerrar esa pregunta, refiriéndome o remitiendo que ya tengo una pregunta principal y que esta es una secundaria que le va a dar más énfasis o profundización a lo que yo busco. ¿Qué más caracteriza un scoping review? Generalmente, ojo, generalmente no se realiza una evaluación de limitaciones metodológicas o riesgo de sesgo de evidencia, aspecto que sí o sí se tiene que evaluar en una revisión sistemática. Pero entonces ustedes me dirán, si yo quiero hacer una revisión de alcance, no debo de evaluar el riesgo de sesgo ni tampoco qué limitaciones metodológicas se tuvo en los artículos que incluí.
No necesariamente, pero si usted quiere hacerlo, qué bueno, eso es un plus adicional. Y si usted quiere continuar luego con una revisión sistemática de su tema, ya tiene adelantado gran parte del terreno, entonces lo puede hacer. Pero ¿por qué no es un requisito entonces? Porque hay ausencia del riesgo de sesgo y de análisis del riesgo de sesgo y de la calidad de los estudios que se incluyen. Esto se debe a que la evidencia conjunta de las scoping review no suelen ser, lo que yo les decía, un solo tipo de estudio, o sea, no suelen ser solo ensayos clínicos aleatorizados o no solo estudios observacionales, sino que pueden ser varias entradas. Por ejemplo, inclusive sitios web de instituciones reconocidas, entrevistas, opiniones, publicaciones de congreso. Uno la pudiese incluir como fuente en una scoping review. Y esto que les resalto acá, también ténganlo muy en cuenta. Una scoping review no termina en un metaanálisis, a diferencia de una revisión sistemática. ¿Por qué? Porque la información que ésta nos consolida o nos genera es más bien informativa, dado a qué, a lo que ya les expliqué anteriormente, porque el gran volumen de información o de artículos que yo incluí es muy heterogéneo. O sea, puedo tener diferentes tipos de estudios científicos, así como lo que les mencionaba acá, tener información de sitios web, de páginas, de entrevistas y de congresos. Pero lo que mencionaba mucho y quiero que no se les olvide, el hecho de que esta scoping review tenga sus particularidades no significa que yo no deba de tener un rigor metodológico. Y por eso surgieron diferentes, digamos, parámetros o listas de chequeo. Y Prisma, viendo la necesidad y la gran emergencia de publicaciones que ha tenido este tipo de revisiones, sacó en el 2018 una extensión de Prisma, que es para revisión sistemática, llamada Prisma SCR, que menciona la necesidad de generar un protocolo previo al iniciar la recopilación de la información y que este protocolo que usted pueda realizar de una revisión de alcance también lo publique y tenga acceso abierto para otras personas. Esta es la página, ¿listo? Es la OSF. Es muy similar al registro que uno hace en Próspero para revisiones sistemáticas, pero la OSF es particular para las revisiones de alcance cuando usted quiere hacer una publicación de un protocolo. ¿Por qué surgió esta estandarización? Porque cuando uno quiere generar confianza en la persona, en el lector, en el paciente, uno tiene que tener como una estandarización del proceso que nos brinde precisamente esa certeza de que a pesar de que tengo estudios que yo incluí en mi revisión que pueden ser muy heterogéneos en el proceso y que tal vez yo no decidí hacer una evaluación del riesgo de sesgos, ni de la calidad metodológica de los estudios que incluí, si yo me basé en estos parámetros de Prisma SCR, yo tengo la certeza de que tengo un menor riesgo de sesgo en esa recopilación y en esa síntesis de información porque son parámetros muy bien estandarizados. ¿Por qué es útil entonces estas revisiones de alcance? Lo que yo les decía, me puede permitir plantearme nuevas preguntas específicas, nuevas hipótesis, conducirme a nuevos estudios. Es de utilidad para investigadores, profesionales y tomadores de decisiones para tener acceso a un tema específico de cualquier interés. Y es un producto científico en sí mismo de mucha utilidad en el contexto de la educación en investigación, pues permite generar una perspectiva grande o global de la evidencia. Y aquí les tengo un ejemplo. Este es un artículo que se lo recomiendo, salió en el 2022 en la Journal de Epidemiología Clínica y hace referencia al rol que tienen estas revisiones de alcance en la reducción de la brecha que a veces tenemos en cuanto a investigación. Entonces, miren que estos autores decidieron tomar puntos de vista específicos y también hacer un análisis por su cuenta de cómo examinar, digamos, desde el punto de vista metodológico, que estas revisiones de alcance nos puedan reducir mucho esas brechas que podemos tener en investigación. Entonces, miren que esta es otra aplicación que tiene las revisiones de alcance. Pero bueno, puede existir confusión, ¿verdad? Respecto a de cuándo realizar una revisión de alcance. Hasta aquí he tratado como de darles los tips o de ser muy clara, ¿no? Pero puede surgir esa duda, o sea, cuáles son las indicaciones para realizar una revisión de alcance, cuáles serán las razones de peso que a mí me motiven a seleccionar este tipo de síntesis de evidencia y no otro. Para responder estos interrogantes debemos de centrarnos en los objetivos de la revisión de alcance. Y aquí hay 5 tips. Dice 6, pero ya les digo por qué son 5. Estos son los objetivos que están publicados en el Manual de Síntesis de Evidencia de la JBI.
Este manual se publicó en el 2021 y se lo recomiendo porque aquí está todos los parámetros que uno tiene que tener en cuenta para hacer una revisión de alcance y va muy de la mano con Prisma SCR. Recuerden, el Prisma SCR, que es la extensión de Prisma para revisiones de alcance, se publicó en el 2018 y este manual lo tomó en cuenta, se publicó en el 2021, así que va muy de la mano. No es que, bueno, yo hago Prisma y miro por otro lado JBI, no. Ambos están integrados a través de este manual. Entonces, primer objetivo de la revisión de alcance, y esto es lo que yo tengo que pensar si voy a hacer una revisión de alcance. Si quiero más adelante hacer una revisión sistemática, listo, puedo comenzar con una revisión de alcance porque es una precursora. Otro objetivo de este tipo de revisiones es identificar el tipo de evidencia existente en un campo específico, que ya vimos que puede ser poco conocido o emergente. ¿Por qué puedo hacer una revisión de alcance? Para aclarar conceptos y definiciones claves, para examinar cómo se lleva a cabo la investigación en un determinado campo, para identificar características o factores claves relacionados con ese concepto. Esos son como los 5 tips que nos dice JBI. Ojo, téngalos muy en cuenta, que esos son los objetivos que toda revisión de alcance tiene. Si usted y su propósito de investigación está dentro de estos objetivos, puede realizarlo. Y el sexto es algo adicional, que uno también puede apoyarse también de expertos sobre el tema para la consolidación de la revisión, pero los 5 que yo les mencioné son los claves. Ejemplo para que nos contextualicemos. Yo quiero conocer qué se ha publicado sobre el síndrome de Burnout, que es el síndrome de desgaste profesional en estudiantes universitarios de Colombia. Entonces, ya, esa es mi idea de investigación. Si yo voy a hacer una scoping review, esta evidencia me va a permitir ¿qué? Identificar el tipo de evidencia existente, o sea, qué tipo de diseños de estudios se han hecho sobre burnout. Descriptivos transversales, ¿será que se han hecho casos y controles? ¿Será que se han hecho cortes? Y miren que ya con eso yo estoy dando respuesta al objetivo número 2 que les mencioné y que me regreso acá, que era identificar el tipo de evidencia existente en el campo de estudio. Y por otra parte, si los resultados obtenidos le permiten a usted consolidar esa información y ver que hay posibilidad de hacer una revisión sistemática, yo lo puedo hacer. O sea, paso de haber hecho una revisión de alcance a hacer una revisión que identifique factores de riesgo de burnout. Entonces, como ya estoy muy específica sobre factores de riesgo de burnout, ya me voy al ámbito de una revisión sistemática y estoy cumpliendo con el objetivo 1 que yo les dije, que las revisiones de alcance pueden ser pues precursoras de una revisión sistemática. Por el contrario, miren lo que está acá. Si los resultados son muy heterogéneos o existe limitada investigación al respecto, este tipo de revisión que me va a permitir identificar en aras de oportunidad ese vacío que hay y promover el planteamiento de nuevos estudios. Algo que siempre debemos de tener en cuenta: por muy medicina basada en la evidencia y en medio del campo científico, todavía hay muchos mitos entre nosotros y esos mitos hay que desmitificarlos. Ejemplo es esto, y tal vez alguno lo pensó. ¿La revisión de alcance es inferior a la revisión sistemática? Falso, totalmente. Una revisión de alcance presenta diferencias con la revisión sistemática, pero esto nunca significa que la revisión sistemática sea mejor que la otra. No, comparten similitudes, como ya lo vimos, tienen sus particularidades y ambas aportan al conocimiento científico. Otro mito: las revisiones panorámicas o revisiones de alcance son fáciles de realizar, o las revisiones panorámicas, revisiones de alcance, son un método menos riguroso que una revisión sistemática. Yo creo que eso nos quedó muy claro a todos. Es totalmente falso. No son fáciles de realizar. También tienen un compromiso de parte de los investigadores cuando deciden abordarlo y también una rigurosidad metodológica al aplicarlo. Otro mito: las revisiones panorámicas son rápidas de realizar. Bueno, les cuento que PAN y colaboradores en el 2014 hicieron también como un estudio donde señalaron que de 344 revisiones de alcance que analizaron, los tiempos de realización de estas fueron más o menos desde 2 semanas hasta 20 meses. Por lo tanto, miren que no es posible afirmar que sea un tipo de revisión muy rápida o que la podamos hacer muy a la ligera. No, hay que tener en cuenta también todos los puntos metodológicos que le implica. Y aquí ya vamos a abordar eso. Existen diferentes metodologías a través de la cual nosotros podemos realizar una revisión de alcance.
Estas son las autoras que yo les comentaba. Arksey y O'Malley fueron las primeras en plantear una metodología por ahí en el 2005, asegurando un método riguroso, reproducible y que lograse responder a los distintos objetivos de las revisiones panorámicas. Pero después del 2005, diferentes autores como que se interesaron y fueron modificando, ¿listo? Hasta que ya se llegaron a nuevos modelos. Entre ellos está Prisma, que es esa lista de chequeo, la extensión que yo les mencionaba, que se publicó en el 2018, y el Instituto Joanna Briggs, que hizo un manual en el capítulo específico número 11, que aborda este tipo de revisiones teniendo en cuenta la lista de chequeo de Prisma. Los lectores de Scoping Review deben tomar las conclusiones que se generen. Por ejemplo, si yo hago una Scoping Review y yo tengo que dejarlo muy claro, y esa es la invitación, si alguno está interesado en realizar una revisión de alcance, es que también tiene que declarar las limitaciones que por diseño tiene este tipo de estudio. Y una de ellas es que las conclusiones se deben de tomar como un reporte del estado actual de la evidencia. ¿Listo? Al utilizar este tipo de lista de chequeo como es Prisma SCR, lo que hacemos es asegurarnos que esa rigurosidad en el reporte que hacemos en la realización de las revisiones de alcance sea adecuada, y esto permite aumentar la confianza de los lectores con los datos que presentemos. Probablemente sea esta, la extensión de Prisma, la guía que lidere la conducción de revisiones panorámicas o revisiones de alcance ahora y en el futuro. Ya se está investigando más al respecto, inclusive uno de los grandes, como es Cochrane, ya también está evaluando la posibilidad de generar como una lista de chequeo propia, pero hasta el momento nuestro referente va a ser Prisma SCR. Estos son los pasos metodológicos reportados por estas dos autoras. Son 6 pasos. El primer paso es identificar la pregunta de investigación, como en todo tipo de estudio. Luego, identificar cuáles son esos estudios relevantes que van a dar respuesta a mi pregunta. En tercera medida, seleccionar los estudios. Luego, yo lo que hago es tabular esa data o esa información. Luego, lo que hago es cotejar, resumir y reportar esos resultados. Y finalmente, ese paso número 6, que yo les decía que es opcional, que puede ser un ejercicio como de consultoría. Hay otro tipo de metodología que esta también puede ser familiar en las revisiones sistematizadas como es SALSA. SALSA son las iniciales en inglés de búsqueda, evaluación, síntesis y análisis. Y acá les presento una tabla donde se puede ilustrar tópicos o elementos claves de las Scoping Review. Entonces, miren, yo me puedo plantear mi idea, lo que les comentaba de la transmisión de dengue a receptores de trasplantes. Ese fue mi tema principal. ¿Tengo que registrar el protocolo? No necesariamente, pero ojo, si yo quiero hacer mi protocolo, ya les dije, lo puedo hacer y lo puedo publicar, pero no es necesariamente así siempre. Criterios de elegibilidad. En este tipo de revisiones de alcance, uno a veces no tiene restricciones. Uno, cualquier tipo de estudio de cualquier diseño lo incluye. ¿Listo? Las fuentes de información se busca que sea la mayor cantidad posible. ¿Por qué? Porque son temas emergentes, temas nuevos o pocos explorados. Entonces no podemos ser tampoco tan restrictivos a la hora de buscar la información que intente dar respuesta a nuestra pregunta. Para la selección de estudios y extracción de estudios se puede hacer por duplicado, o sea, 2 personas, independiente, o cuando haya discrepancia, pues una tercera persona, un tercer autor o investigador. El riesgo de sesgo, lo que yo les dije, no es una camisa de fuerza, pero si usted lo quiere hacer, qué bueno, y ya está avanzando para el paso de una revisión sistemática. Y la síntesis, no se olviden, cuando yo sintetizo esta información, así como las revisiones sistemáticas, yo tengo que presentar mis resultados y también un flujograma, así como lo hacemos en la revisión sistemática, aquí en la revisión de alcance también lo realizamos. Estos son los 2 manuales, ¿vale? Si alguien está interesado, con mucho gusto yo le puedo compartir la bibliografía. Yo creo que uno tiene que ser generoso con el conocimiento y todos estamos aquí aprendiendo, y me interesa mucho que se sientan muy motivados, que salgan muy motivados de esta charla y que sigan leyendo y explorando. Yo tengo mucha bibliografía, por si lo desean, me pueden escribir al correo, pero aquí les traje como capturas de pantalla de los más importantes o los que yo les recomiendo. Este que es el manual de síntesis de evidencia del 2021. Aquí dentro en el capítulo 11 van a encontrar todo lo de revisión de alcance, todo paso a paso. Y hay otra publicación adicional que se hizo en el 2022, el anexo 2, particularmente de esta publicación, donde también habla de revisiones de alcance, de la JBI.
Entonces, miren que esta guía actualizada del 2021 es muy buena. ¿Y por qué se la recomiendo? Porque ahí le van a decir a usted cuándo se hace una revisión de alcance o cuándo es propiamente una revisión de alcance, cuándo es apropiada aplicarla, cómo se extrae, cómo se analiza y cómo se presentan los resultados, ¿listo? Y siempre alineada a Prisma SSR, o sea, ustedes no van a estar cuando lean este manual pensando que, ay, no, me toca entonces ligarme con Prisma SSR, no, porque es que este manual ya lo incluye, ¿listo? Entonces, esa premisa de Prisma está dentro de JBI. Prisma, bueno, esta extensión de Prisma se encuentra en la página oficial, como lo pueden ver aquí, y en este video que les estoy presentando también están como capturas de pantalla de artículos importantes. Este artículo que se publicó en el Colegio Americano de Medicina nos habla de un apéndice, que es este, o de una sección de anexo, donde explican todo, paso a paso, de cómo realizar una revisión de alcance. Esta otra página hace referencia como a un programa de traducción de conocimientos. O sea, estas páginas son muy buenas porque a veces uno las desconoce, pero son gratuitas y uno puede acceder a información. Y aquí están, mire, todos los ítems, inclusive hay infografía, como lo pueden ver en el video, donde habla específicamente del punto 5, protocolo y registro, y te colocan un ejemplo para saber cómo yo puedo redactar en mi protocolo si lo voy a hacer y lo quiero presentar. Entonces, tenemos recursos. Lo importante es que ustedes los conozcan y que los exploren. Aquí está el artículo que yo les decía en los anales de medicina interna, que habla específicamente de la lista de chequeo. Otra de las páginas muy buenas, no solamente para este tipo de revisiones, sino para cualquier otro tipo de revisión, o si ustedes quieren evaluar listas de chequeo de estudios observacionales o de ensayos clínicos, ahí están todos, miren. Aquí están todos los tipos de estudio. Y específicamente, pues el que nos interesa para esta ocasión es Prisma SSR. Entonces, en Equator Network ustedes lo pueden encontrar. Esta es la lista famosa de chequeo de Prisma SSR que tanto les he hablado. Tiene varios puntos en los cuales se aborda pues todo, ¿no? Desde título, resumen, objetivos, y busca chequear que todo se cumpla, ¿vale? Hasta la parte de discusión y presentación de resultados. El diagrama de flujo de Prisma, no se olviden, esto es sumamente importante porque nos permite llevar como un orden de cómo yo arranco, cuántos artículos tengo, tamizaje principal o primario, tamizaje secundario, cuántos duplicados hay, cuáles cumplen criterios de inclusión, cuáles cumplen criterios de exclusión, y finalmente pues me quedo con un N número de artículos para mi revisión. Entonces aquí el diagrama de flujo de Prisma se aplica también para revisiones de alcance. Les recomiendo mucho esta página que es de la Universidad del Sur de Australia, donde miren, encuentran tanto el manual de la JBI en su versión 2020 como guía de mejores prácticas y elementos de presentación de informes para el desarrollo de protocolos de revisión de alcance. Ahí van a encontrar más tips, hay muchos artículos, miren, este también se los recomiendo, que es del 2023 y nos dice cómo escribir un protocolo de revisión de alcance. Nos da la guía y también como una especie de plantilla. Otra página, esta ya se las había mencionado, ¿recuerdan? La OSF. Esta es la plataforma como abierta de ciencia, donde tú puedes encontrar artículos de este tipo, de revisiones de alcance, y puedes publicarlos, los protocolos, a través de esta página. Aquí miren, les coloco el ejemplo, uno puede encontrar este tipo de artículos PDF o de infografías donde ya te dan una plantilla, mira, título, que tienes que colocar en el título, afiliación, resumen, todo, ¿listo? Y esto no está desligado, vuelvo y repito, a lo que JBI dice y lo que Prisma SSR también nos presenta. Como conclusiones, pues les puedo decir que este tipo de revisión, como se dan cuenta, es una revisión muy llamativa, ya tiene 20 años con nosotros, pero tal vez ha tenido más auge en las últimas décadas por esa necesidad que ha habido de sintetizar esa información. A veces
a través de preguntas amplias o cuando estamos frente a temas que son muy novedosos, muy emergentes o que poco se han publicado y que tal vez nos quedamos cortos cuando queramos hacer una revisión sistemática. Entonces ya saben que existen otras opciones como las revisiones de alcance que con sus particularidades, ventajas y desventajas contribuyen de manera significativa también al aporte científico cuando se realizan de manera adecuada, y no se olviden que así tienen que hacerse con rigurosidad y basado en estos parámetros estandarizados que ya tenemos. Finalmente, nuevamente pues agradecerles que hayan atendido este espacio a esta hora y dejarles esta frase que dice que una mente que se ha embebido alguna vez del gusto por la investigación científica y ha aprendido el hábito de aplicar fácilmente sus principios a las otras cosas que ocurre, tiene dentro de sí mismo una fuente inagotable de contemplación pura y emocionante. Entonces, quiero cerrar esta charla motivándolos a que sigan participando de estas epicápsulas. Todos los temas son sumamente interesantes. Quienes están formándose dentro de la maestría, dentro de la especialización, egresados, colegas, docentes, porque uno nunca va a terminar digamos, de adquirir conocimiento y de aprender. Cada cosa hay algo nuevo, y qué chévere que estos espacios nos permitan divulgar esos conocimientos, que todos aprendamos, que surjan más dudas y, ¿por qué no?, que se generen pues más espacios al respecto, y que todas las personas que estén interesadas también se motiven por su cuenta a seguir explorando estas herramientas. Muchas gracias. Bueno, doctora Angie, mil gracias por esta excelente presentación. Muchas gracias por compartirnos este tema tan interesante, tan importante, que nos permite pues tener conocimiento sobre el mapeo y tener una visión integral sobre un tema en específico dentro de sus generalidades, sobre esas brechas que pueden existir en el conocimiento fundamental. No sé si quisieras en el chat, para aquellos que quieran contactar a la doctora Angie, regalarles el correo electrónico para aquellas otras fuentes de información que puedan consultar. La rigurosidad metodológica en este tipo de estudios puede ser tan alta como en las revisiones sistemáticas, respondiendo a preguntas diferentes, ¿cierto? Un tema es la jerarquía de la evidencia en términos de factores de riesgo, en términos de intervenciones que podemos conseguir por un medio, y en este caso sobre lo que hay en el conocimiento sobre un tema, que digamos, esa podría ser la diferencia entre ellas. La doctora Mónica, yo creo que iba a decirnos algo, doctora Mónica. Pero Mazarito. No, que siempre pues abriendo como este espacio que es renovador, enriquecedor, rejuvenecedor, pongámosles todos los adjetivos. De verdad, agradecerte a ti, doctor Oscar, por hacer posible esto y abrir con esta belleza de docente que nos llena el espíritu y el alma al corazón azul CES. De verdad que muchas gracias a la doctora Angie, excelente espacio, y espero que para todos haya sido como tan lindo como lo fue para mí. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctora Mónica, por esas palabras y por el acompañamiento. A todos les damos muchas gracias. Usualmente, bueno, algunas veces nos queda tiempo para preguntas, sin embargo, la doctora Angie les va a dejar el correo electrónico, o ya creo que se los dejo en el chat, para que la puedan contactar. En caso tal, también me pueden escribir y yo les hago el puente para solicitar mayor información, para resolver dudas, de pronto para potenciales proyectos de investigación en el tema. Bienvenidos todos y estaremos en contacto. Me preguntan por la grabación, se las puedo compartir, me pueden escribir el correo que tenemos grabación de este. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima epicápsula. A todos les estaremos enviando la programación, y los esperamos en la siguiente epicápsula con regresiones ordinales, multinomiales. Un abrazo para todos. Gracias.